Hola, hace unos 15 años me empecé a interesar por la tecnología. En realidad me encanta la tecnología, pero en particular todo lo relacionado con cámaras y videocámaras. Fui leyendo las novedades tecnológicas que se fueron apareciendo a lo largo de los años. Fue con la aparición de YouTube, empecé a buscar a todos los grandes youtubers relacionados con este tipo de desarrollos tecnológicos y fui adquiriendo una muy interesante cantidad de conocimientos. Después me animé, me compré las primeras cámaras, incluso filmadoras, las probaba, las vendía, a veces hasta hacía un pequeño negocio porque las conseguía muy baratas y las vendía un poquito más caras. Y nada, se fue creando como un cúmulo de conocimientos que me parece interesante a esta altura compartirlos. Sobre todo relacionado con las publicaciones que aparecen en Facebook Marketplace. También es muy probable que cometemos algunas de Mercado Libre. Pero a mí en particular me interesa este medio de venta que es Facebook Marketplace. Hay que entender que es bastante nuevo comparado con Mercado Libre. Recién estuvo en la Argentina operativo en el año 2018. Es algo muy diferente, a diferencia de Mercado Libre, donde se arma una comunidad, donde tiene una posición activa el canal de ventas para castigar o premiar a los malos o buenos vendedores. En Facebook no hay ningún tipo de reglas, no hay una protección real y genuina hacia el comprador. Es el lejano oeste, así de simple. Sin embargo, me parece que es el canal que en la Argentina tiene más futuro, por las siguientes razones. La primera, que aprovechándose de una posición monopólica, Mercado Libre cobra hasta un 16% de tasas, a lo cual hay que, en el caso este, agregar 5%. El caso este porque este informe semanal que voy a presentar cada 7 días acerca de lo que me parece interesante en términos de ofertas en Facebook Marketplace es para la ciudad de Buenos Aires, AMBA y bueno, hasta 500 kilómetros. No tiene mucho más sentido ampliar más el radio, pero creo que en todos los casos, más que hablar de ofertas y simplemente oportunidades, un poco la idea también es hablar de los productos, de compartir opiniones acerca de lo que fui aprendiendo de esos tipos de productos. Facebook Marketplace tiene mucho futuro para mí, no solo porque es gratuito, es decir, que no hay que pagar ningún costo cuando se hace una compra o una venta, sino porque a su vez permite el contacto personal y eso abre muchas puertas a opciones como cambiar los precios, regatear, probar la mercadería. Me parece en cierto sentido una ayuda como más genuina para buscar hacer una operación transparente. Por el otro lado, al estar fuera de la economía en blanco, muchas de esas compras no son registradas por el sistema impositivo y eso en un país tan particular como la Argentina, donde hay un enorme porcentaje de la economía en negro, es algo muy apreciado. Es decir, que creo que a la larga, si no cambian las cosas, Facebook Marketplace va a ir comiéndole espacios a Mercado Libre si no cambian eso. Los únicos defectos de este medio son básicamente que no hay una comunidad, es decir, no hay protección para los compradores, hay un gran espacio para estafas, y eso por un lado, inclusive hay desprolijidades operativas. Por ejemplo, el buscador de Facebook es muy inferior al Mercado Libre. Eso no nos tiene que sorprender porque Mercado Libre existe del año 1999 y no ha hecho más que perfeccionarse. Es anterior incluso a Facebook, es decir, es una empresa que ya tiene casi 26 años en el mercado. En cambio, Facebook Marketplace recién debutó en el año 2018. Entonces, evidentemente, tiene un expertise todavía por delante importante. Pero su gratuidad la veo con un buen futuro con respecto a la Argentina. Bueno, para el informe que vamos a hacer esta semana, básicamente son los últimos 7 días. Hay unos ciertos parámetros que voy a tratar de respetar. Van a ser cámaras que no tengan una antigüedad mayor de 10 años. Me parece que por los cambios tecnológicos ya más de eso es un sinsentido, excepto algunas excepciones, pero excepciones absolutas. También a su vez, tanto sea filmación como cámaras, tienen que tener, en mi opinión, hoy en día como mínimo la posibilidad de grabar o filmar o fotografiar en 4K. Menos también me parece que no tiene sentido, que es obsoleto. Por lo tanto, vamos a empezar ahora a ver un grupo de
de aparatos, es decir, que yo creo que va a ser interesante porque de paso vamos a opinar un poco acerca de ellos y de por qué son interesantes. Hoy vamos a ver 4 cámaras, vamos a empezar en forma descendente, es decir, la primera va a ser la más cara hasta la última. Es una elección obviamente totalmente subjetiva, tiene que ver un poco con lo que yo considero que son equipos que valen la pena, eso es muy relativo. También, esto no hace falta, lo voy a repetir una y otra vez, no estoy sugiriendo que la compre, no estoy sugiriendo que el vendedor sea honesto. Sí, por supuesto, estoy descartando por principio vendedores que están hace muy poco tiempo y que no tienen ventas. Generalmente me comunico con ellos antes de subir esto porque para ver si realmente está en venta todavía, para no hacerle perder el tiempo a nadie. Bueno, nuestra primera máquina es una Lumix Panasonic XH5. Me parece una oferta muy interesante porque viene con 2 lentes. Es decir, ya de por sí la venden a $700. Es una cámara que se lanzó en el año 2016. En su momento causó sensación. Tiene un formato llamado micro 4 tercios que tiene varias ventajas. Por ejemplo, en general los lentes son más económicos que los lentes de formato completo, es decir, full frame o APS-C. Además, esta cámara, para que tengan una idea, tiene 10 bits de grabación. Por ejemplo, Sony recién sus cámaras empezaron a tener este tipo de formato en el año 2020-2021. También tiene una velocidad de 4K 60 fps, que es una velocidad muy interesante que tampoco las mejores cámaras de Sony consiguieron, digamos, obtenerla o ofrecerlas como características hasta hace 3 o 4 años. Y esta es una cámara del año 2016. En su momento salía unos $2.000, $2.200. Aquí el vendedor la ofrece a 700, que me parece una oferta muy interesante, partiendo de la base que diga la verdad de que funciona perfecto. La ofrece junto con 2 lentes, que los lentes en sí mismos están buenos, aunque es un poco discutible si son los ideales para esta cámara. Es una cámara híbrida, puede sacar tanto fotos como puede hacer filmaciones. Tiene 20 megapíxeles, que no es un número muy alto, pero es más que suficiente para cumplir con ambos objetivos. La ventaja que tiene esta cámara, antes de hablar de la oferta económica que hace el vendedor, es la siguiente. Primero, tenía una tecnología muy avanzada para la época, básicamente el tema de los 10 bits, que permite que lo que uno grabe después lo corrija en edición y lo mejore en edición. El problema que tiene eso es que obviamente hay que tener conocimientos de edición. Para el usuario familiar, el prosumer, como le llaman, es decir, al no profesional, esos pasos de edición pueden ser medio tediosos y quizás prefiere una cámara más sencilla, digamos, que sea de 8 bits, que son cámaras que es muy poco lo que se puede hacer en edición, pero al mismo tiempo son más económicas. El punto es que esta cámara, como toda la línea Lumix Panasonic, tenía un punto débil que hizo que tuviera un éxito relativo, que era el tema del autoenfoque. Es decir, tenía defectos de autoenfoque importantes. Muchos fueron solucionados en parte en el año 2018 con una renovación, un firmware, como le dicen, pero están muy lejos del nivel que tienen cámaras como Sony o Canon. Recién en las cámaras que sacó Panasonic en el año 2023 pudieron solucionar en buena medida el problema del autoenfoque. Igual es una cámara sólida, es pesada, pesa como 760 gramos, más los lentes, hace que no sea, digamos, tampoco tan liviana como son muchos modelos actuales, sobre todo de Sony. Bueno, como ven, tiene muchos aspectos interesantes. En su momento fue muy vendida. Grandes youtubers de la Argentina como Suprapixel hablaban maravillas de esta cámara. Y en realidad estaba bien hablar de eso porque era una cámara que prácticamente tenía muchos aspectos para hacer hasta incluso películas, no digo profesionales, pero semiprofesionales. Bueno,
Acá este señor lo ofrece a $700 la máquina en sí misma, que me parece un precio muy razonable. Vamos a aclarar que qué es lo razonable o qué es lo que yo pienso que es razonable. Para mí, razonable es cuando una cámara está al mismo precio o más barata que nueva en Estados Unidos. Es decir, al comprarla usada nos estamos ahorrando todos los impuestos, que aunque han bajado un poco para cámaras muy económicas, siguen existiendo. Esta cámara nueva a una hora sale $1.300, y esto es obviamente la mitad, así que estamos muy bien. Una gran oferta para mí es cuando está bastante más barata que comprada nueva en Estados Unidos, sobre todo si está en muy buen estado. Bueno, acá ofrecen el equipo a $700, después ofrecen un lente Olympus 1250. Ese es lo que se llama un lente de kit, es decir, es un lente que no es de los mejores, pero tiene una buena reputación, tampoco es un lente muy nuevo. La mayoría de los lentes Olympus, y esta no es la excepción, no tienen estabilizador. Por suerte, una de las fortalezas de la GH5 era que tenía un muy buen estabilizador, así que eso no es muy relevante. Pero en general es una buena idea comprar lentes nativos, y este lente, aunque uno lo puede usar en la Lumix, es un lente más bien hecho para la línea de cámaras Olympus. El lente lo venden a $200. Después está el Sigma Art 30 1.4, que está a $300. Ese lente es un lente con mucha reputación, tiene el mismo problema que el anterior, no tiene una buena estabilización, pero el 1.4 habla de que tiene una gran luminosidad. Eso es muy valorado, y obviamente para encontrar lentes parecidos a ese precio con esa luminosidad es casi imposible. Lo que sí no nos olvidemos que las cámaras, cuando son de 4 tercios, micro 4 tercios, hay que duplicar por 2 para calcular, digamos, la capacidad de los lentes comparados con una full frame. Por ejemplo, el Olympus 12/50 en realidad equivale a un 24 en formato full frame. Y el Sigma 30 1.4 en realidad equivale a un formato de 60 full frame. Sobre todo el de Sigma, ese formato de 60 sería equivalente a full frame, no es muy práctico, que digamos. No es un lente que haya tenido mucho sentido, que haya funcionado bien en micro 4 tercios. Lo interesante de que si uno sumaría los $700 más los 200 más los 300, estaríamos hablando de $1.200. Pero él ofrece los 3 por 1.000, me parece muy razonable. Los lentes están prácticamente al mismo o más baratos precios que están en Amazon nuevos, así que se sigue la regla de la racionalidad. Y termina costando la GH5, si uno compra los lentes, $500, que me parece una gran oferta. Vamos ahora a la segunda oferta de la semana. Esta, la verdad que la palabra exacta es extraordinaria, no hay otra forma de definirla. Tiene como grandezas y miserias a la vez. El modelo es el Panasonic GH5S Pro. Tiene prácticamente el mismo nombre que el anterior, solo que se le agrega la S. Este es un modelo que fue sacado a la venta 2 años después, en el año 2018. Estaba dedicado específicamente a utilizarlo como video. Trató de resolver algunos de los problemas anteriores de la GH5 anterior, que era, por ejemplo, los problemas de enfoque por un lado, y también las cámaras micro 4 tercios casi siempre han tenido problemas de luminosidad. Para darles una idea, la sensibilidad en la luz es 8 veces superior a la GH5 anterior. Tiene 10 megapíxeles. No hay que prestar atención a los temas de megapíxeles porque en realidad en el único sentido práctico que afectan es cuando uno quiere imprimir fotografías, pero como esta cámara está dedicada a video, el tema es irrelevante, y en cambio al hacer los píxeles mucho más amplios, recibe mejor la luz. Podríamos decir que esta cámara sería el ideal para grabar recitales de rock. Tenía ventajas interesantes a nivel profesional. Por ejemplo, si uno compraba varias,
tenía un sistema de sincronización que permitía en un recital filmar con 2-3 cámaras a la vez y sincronizar perfectamente su uso entre ellas. También tenía capacidades de audio profesionales muy superiores al modelo anterior, el GH5, que eran bastante relevantes. Y finalmente, por supuesto, la diferencia de la sensibilidad de la luz. Había grandes ventajas con eso. Sin embargo, en su momento fue un poco criticado, salió más cara incluso que la anterior. Si la buscamos en Amazon hoy en día, está, aunque parezca increíble, todavía casi $2.000. Y si pagamos los impuestos, estamos hablando de $3.100. El principal defecto que tenía esta cámara son varios. El primero es que no tiene estabilización, lo cual era un fuerte del modelo anterior. La GH5 tenía muy buena estabilización. Es decir, que si nosotros vamos a caminar y queremos o pretendemos filmar una película, excepto que tuviera el agregado de un estabilizador, iba a ser muy complicado utilizar esta cámara. También había que descartarla para hacer fotografías. Obviamente con los 10 megapíxeles la calidad no iba a ser igual o equivalente a la anterior, que tenía 20 megapíxeles. Y había unas otras pequeñas limitaciones o formas que caparon a esta máquina comparada con la GH5. De cualquier forma, el vendedor lo que ofrece es increíble porque ofrece 2 baterías. Recuerden que las baterías son bastante caras de este tipo de máquinas. Ofrece lo que se llama la cage, es decir, es una caja que rodea la cámara, la protege del exterior y al mismo tiempo permite agregar todo tipo de accesorios, desde micrófonos especiales, mejores agarraderas, monitores para poder ver exactamente una pantalla muy grande que estamos filmando. Y eso, y también la marca justamente de la caja esa, que es SmallRig, o SmartRig, como prefiera uno pronunciarla, que es probablemente la de mayor reputación dentro de este tipo de accesorios. Lo increíble, y que me llama mucho la atención, que la vende a $800.000. Claro, uno dirá, pero es una oferta fabulosa. Claro, el problema son las limitaciones. Es decir, si la idea es armar un estudio donde ponemos un par de estas cámaras combinadas o filmar de noche, sí, es una gran cámara. También es 4K 60 FPS. Le sumamos un buen lente. Tiene algunos accesorios que ofrece opcionales. Efectivamente, el autor aparentemente hizo unos cortometrajes con la cámara, pero es difícil para utilizarla para otros destinos. Por eso se da esa paradoja, que es algo baratísimo, de nicho, para el que realmente la va a usar en ese sentido, pero para un uso universal y multipropósito la veo con grandes limitaciones. Bueno, vamos a nuestra tercera oferta de la semana. Es una cámara Sony ZV-E10. Esta no es micro 4 tercios, es APS-C, que es el modelo intermedio con respecto a full frame. La están ofreciendo por $750.000. No es solamente la cámara, sino además hay un lente de 55 milímetros 210. Es decir, es un lente que tiene un zoom importante, porque no se olviden que las APS-C, a diferencia de la micro 4 tercios, que hay que duplicar las capacidades del lente para imaginarse cuánto es sus reales posibilidades, en este caso hay que multiplicarlas por 1.5. Es decir que el lente de 55 sería un equivalente a un 75 y el de 210 sería un equivalente a un 350. Es decir, es un buen zoom. Esta cámara Sony ZV-E10 la pueden encontrar en muchísimos lugares. Hay muchas en oferta en Facebook Marketplace, también en Mercado Libre. Probablemente es aún ahora, aunque es una cámara del año 2021, es una de las mejores cámaras que se puede recomendar a alguien que se inicia, tanto en el video como en la fotografía. Digamos que tiene un montón de cuestiones positivas. Creo que el único lado negativo que tiene es que salió el nuevo modelo, la ZV-E10-2, que ha mejorado prácticamente en todos sus aspectos a este y que no la ha transformado en obsoleta, pero digamos que se pone en duda si vale la pena comprarse esta generación y no la siguiente.
Primero unas pequeñas palabras acerca de Sony. Sony Argentina es un caso muy raro, yo diría extraordinario en algunos aspectos, porque uno puede comprar en su store, es decir, puede comprar ahí por internet, incluso por Mercado Libre, las cámaras al mismo precio de venta de Amazon o de Sony Estados Unidos. Es decir, deben tener algún tipo de convenio especial con respecto a la importación o con respecto al dólar oficial y al dólar blue, que las cámaras terminan en mano acá en la Argentina, comprándolas en Sony, al mismo precio que uno las compraría en un local en Estados Unidos. Eso hace, es muy importante ese detalle porque tiene que ver con la popularidad que consiguió Sony en la Argentina, gracias a eso. También es un dolor de cabeza para el que quiere vender uno de estos equipos usados porque tiene que competir con los precios nuevos. Es decir, con los precios de Sony normales y nuevos. En estos momentos Sony la cámara sola no la vende. Si la vendiera, probablemente estaría unos 900.000 pesos. La vende con un lente, lo que se llama el lente de kit de 1650, y la vende a 1.100.000 pesos en la tienda de Sony. No hay una gran diferencia, como ven, es decir, sí la hay, estamos hablando de 350.000 pesos. Acá una de las razones que lo hace una buena oferta, en mi opinión, es que en vez de estar el lente de kit, está el lente 55-210, que tiene bastante peor reputación que muchos lentes de Sony, pero es más caro que el lente de kit. Por ejemplo, lo venden a 400.000 pesos en Sony. En cambio, el lente de kit hay muchos dando vueltas por ahí, se puede llegar a conseguir entre 200 y 300.000 pesos. En definitiva, lo que se hubiera pagado a 1.100.000, acá se está pagando a 750.000, es una gran máquina, aparentemente prácticamente no tiene uso, viene en caja, los modelos anteriores que mostré no tenían la caja, ese es un detalle que le quita cierto valor. Es ideal para principiantes, no tiene 10 bits como la Samsung que vimos antes, así que no se puede hacer mucho trabajo en edición, pero es muy liviana, solo pesa 345 gramos, tiene, si no me falla la memoria, 24 megapíxeles, es decir que saca muy buenas fotos, tiene también muchas facilidades para el uso del video, es decir, formatos de video particulares de Sony. Todos los youtubers, tanto argentinos como extranjeros, la recomiendan como cámara de inicio. Y la verdad que la marca Sony es probablemente la más recomendada para acá la Argentina en particular. Primero por este tema de que tiene unos precios muy económicos también para los lentes, considerando que no hay una diferencia con la importación. Y segundo porque acepta lentes que no sean de la marca Sony. Entonces hay una variedad enorme de lentes de gran calidad, de marcas alternativas y súper económicos. Finalmente llegamos a la cuarta oferta del día, la Nikon Coolpix B700. Esta es una cámara que no tiene nada que ver con todas las anteriores. Es lo que se llama modelo Bridge. Apuntar y disparar, le dicen. Son cámaras de un uso muy sencillo, están hechas para aficionados. Tienen como algo interesante un poderoso zoom, en este caso de óptico, por supuesto, de 60 aumentos. Un poco la historia de este tipo de cámaras es que hoy en día la mayoría de los celulares de alta gama han conseguido equipararse muy bien, pero muy bien a las cámaras profesionales. Yo diría que en términos de fotografía incluso lo han superado. El Samsung S25, el iPhone 16, los Pixel, gracias a la inteligencia artificial consiguen mejores luminosidades, hay algunas posibilidades infinitas de corregir lo que uno ha hecho. Quizás la única desventaja todavía que existe es la calidad de los lentes de las cámaras que hacen y provocan una nitidez y unos desenfoques que son por ahora muy difíciles para los celulares. Sin contar que obviamente manipular una cámara es bastante más cómodo que manipular un celular. Pero en términos de fotografía, para mí la batalla más allá del marketing ha sido ganada totalmente por los celulares. En términos de video es parecido, lo que pasa es que claro, un iPhone 16 Pro Max sale $1.500
igual que un Samsung S25. No está muy claro que haya una gran diferencia de valores, ¿no? Acá, entonces, lo único que queda como, digamos, valor agregado de las diferencias es el tema del zoom óptico. Ninguna de estos celulares tiene un zoom óptico superior a 20 de capacidad. Esta cámara tiene 60. Entonces no hay forma por ahora que en calidad de zoom la iguale un celular. Tiene 4K para la filmación. Es del año 2016, por lo tanto tiene algunas limitaciones en términos de calidad. Curiosamente las cámaras Bridge no fueron progresando, es decir, sacaron varios modelos hasta el año 2018, 2019, pero después prácticamente es como un medio que ha quedado en desuso. Probablemente la mejor de esas es la Sony RX410, que es una gran cámara de gran calidad, pero después como que quedó frenado, ¿no? Ahora han salido algunas cámaras últimamente, pero no ofrecen grandes cosas. Nikon en particular sacó las cámaras Bridge más interesantes. Este modelo es cierto que es antiguo, pero ya tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene varias características modernas, NFC. Es relativamente amigable. Probablemente trasladar los archivos de la cámara a un celular no sea algo tan sencillo. Eso se mejoró mucho con los años, ¿no? Igual hace archivos RAW, es decir, archivos que no tienen tratamiento, que uno los puede después modificar en producción. A mí me pareció muy interesante y está a un precio muy bueno, 300.000 pesos, que equivalen más o menos a $230. Tenemos que tener en cuenta que esta cámara nueva en Amazon está a $569 y usada está a 329. Así que la considero una muy buena oportunidad. Bueno, gracias por haberme acompañado en este paseo por las 4 cámaras. Es lo mejor que vi. Vi algunas que otras que estaban interesantes, pero cuando preguntaba si estaban disponibles no obtenía respuesta. En una de esas tenemos alguna gran sorpresa o alguna novedad importante para el informe de la semana que viene.